El aire en la Sala 7 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid era una mezcla irrespirable de perfume caro, ambición periodística y el hedor rancio de un amor muerto. Fuera, el Paseo de la Castellana hervía bajo un sol de justicia, pero dentro, el frío era de mármol y de almas. Hoy no se divorciaba una pareja, se desmembraba un imperio. O eso creía todo el mundo. Isabela Fuentes estaba sentada con la espalda tan recta que parecía tallada en marfil. Su vestido, de un simple pero implacable azul noche, no tenía joyas que lo distrajeran. Su único adorno era una calma que crispaba los nervios de la sala. No miraba a nadie, sus ojos fijos en el escudo de España que presidía la pared, como si estuviera por encima del drama terrenal que se representaba a sus pies. Era la viva imagen de la dignidad asediada. Una presa acorralada. O eso pensaba él. Santiago Rivas, CEO de Rivastech, titán de la tecnología española, y todavía, por unas horas más, su marido, se inclinó hacia el micrófono con la estudiada arrogancia de quien nunca ha escuchado un no. Su traje de Tom Ford costaba más que el sueldo anual del fiscal. Su sonrisa, blanca y afilada, era un arma que había usado para conquistar juntas directivas y camas ajenas. Señoría, comenzó, su voz resonando con falsa modestia. Entiendo que la ley busque proteger a la parte, digamos, más desfavorecida. Y he sido generoso. Le ofrezco una pensión que le permitiría vivir como una reina. Pero seamos honestos. Hizo una pausa, paseando su mirada condescendiente por la figura inmóvil de Isabela. Mi mujer, o futura exmujer, no ha trabajado un solo día en los 15 años que llevamos casados. Su única ocupación ha sido gestionar nuestra casa y organizar eventos sociales. Eventos que por supuesto beneficiaban mi carrera. Su abogado, un hombre con la moralidad de un tiburón y el sueldo de un ministro, soltó una risita cómplice. El sonido rebotó en el silencio tenso. Isabela no sería nada sin el apellido Rivas, continuó Santiago, deleitándose en su propia crueldad. Ha vivido de mi éxito, a mi sombra. Pretender ahora la mitad de mi patrimonio no es solo absurdo, es un insulto a mi trabajo, a mi esfuerzo. Ella es, con todo respeto, un cero a la izquierda en la ecuación de mi vida. Una hermosa pieza decorativa que ha decidido cobrar vida y pedir un rescate. Los flashes de las cámaras, prohibidos pero inevitables, estallaron desde el fondo de la sala. Los periodistas tecleaban en sus móviles, la frase cero a la izquierda ya era el titular del día. La humillación era pública, total y despiadada. Pero Isabela no se inmutó. No hubo una sola lágrima. Ni un temblor en su labio. No le concedió la satisfacción de mirarlo. Su respiración seguía siendo un metrónomo perfecto, lento y controlado. El silencio que la rodeaba era más poderoso que cualquier grito. Era un vacío que absorbía la arrogancia de Santiago y la devolvía como una amenaza invisible. El juez, un hombre mayor de gafas gruesas y rostro impenetrable llamado Manuel Otero, carraspeó. Dejó caer el expediente sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a más de uno. El sonido fue como el de un martillo de subasta cerrando una puja. Se ajustó las gafas y miró a Santiago por encima de ellas. Señor Rivas, su evaluación de la situación financiera de su esposa es, cuanto menos, imprecisa. El abogado de Santiago se irguió. Disculpe, señoría. Todos los activos han sido declarados. La señora Fuentes no tiene ingresos propios. El juez Otero esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, pero que tenía el filo de una cuchilla. Eso no es del todo correcto, letrado. Abrió el expediente de nuevo, esta vez en una página marcada con una pestaña roja. Según los documentos aportados por la defensa de la señora Fuentes, documentos verificados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y por auditores internacionales, la situación es diferente. Un murmullo recorrió la sala como una serpiente. Isabela, por primera vez, giró la cabeza. No hacia Santiago. Hacia el juez. Un gesto mínimo, una inclinación casi imperceptible. Una reina concediendo permiso para que la verdad fuera revelada. El juez continuó, su voz clara y metódica, desmantelando el universo de Santiago Rivas palabra por palabra. La señora Isabela Fuentes de la Vega,
enfatizó el segundo apellido, uno que nadie en esa sala había oído jamás. Es, desde la muerte de su abuela materna, doña Carmen de la Vega, la heredera principal y accionista mayoritaria del Consorcio Hotelero Internacional, Vega Luxury Holdings, con propiedades en 7 países y un valor estimado de 500 millones de euros. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un abismo. Un agujero negro sónico que se tragó el aire, los latidos del corazón y la soberbia de un hombre. El sonido de un vaso de agua cayendo de la mesa de un periodista y haciéndose añicos en el suelo pareció un trueno. Santiago Rivas se quedó blanco. Su sonrisa se congeló y se quebró como porcelana fina. Miró a su abogado, que tenía la boca abierta, los ojos desorbitados. Luego la miró a ella. Isabela lo sostenía con la mirada, fría, serena, victoriosa. Pero el juez no había terminado. Además, añadió, como quien echa sal en una herida abierta, la señora Fuentes figura como socia principal en 3 fondos de inversión con sede en Luxemburgo y Zúrich. Su patrimonio líquido personal, sin contar el valor de sus acciones en el consorcio hotelero, supera, según el último informe del Banco de España, los 72 millones de euros. Ahora sí, Santiago se puso de pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo de madera. «Eso es imposible», gritó, su voz perdiendo toda su compostura, volviéndose estridente. «Es una mentira. Esos activos, si existieran, formarían parte del patrimonio conyugal. Deberían ser míos». El juez levantó una mano, y el ordenanza de la sala dio un paso amenazante hacia Santiago. «Siéntese, señor Rivas. O lo haré sentar yo. Y le recuerdo que está bajo juramento. En cuanto a su afirmación, se equivoca. La herencia de la señora Fuentes fue gestionada a través de un fideicomiso testamentario, con una cláusula de separación de bienes absoluta, firmada por usted, por cierto, en el acuerdo prenupcial que su propio equipo legal redactó hace 15 años. Pensando, supongo, que era usted el único que tenía algo que proteger. La ironía era tan brutal, tan poética, que algunos en la sala tuvieron que ahogar una carcajada. Santiago se desplomó en su silla, sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miraba a Isabela, pero ya no veía a su esposa decorativa. Veía a una extraña. Una enemiga formidable que había vivido en su casa, dormido en su cama y planeado su ejecución financiera en el más absoluto de los secretos. El juez cerró el expediente. El sonido fue definitivo. Dadas las circunstancias y considerando la evidente solvencia de la señora Fuentes, su petición de pensión compensatoria queda, por supuesto, denegada. Por otro lado, la petición de la señora Fuentes para la disolución inmediata de la sociedad de gananciales y la investigación de ciertos movimientos financieros en sus empresas, señor Rivas, queda aceptada. La sesión se levanta. Isabela se puso de pie con la misma gracia contenida con la que había aguantado la humillación. Su abogada, una mujer de aspecto severo que no había dicho una palabra en toda la sesión, le tendió el abrigo. Mientras se lo ponía, Isabela giró su rostro por última vez hacia el hombre que había sido su mundo, y que ahora no era más que los escombros de un recuerdo. Y entonces, sonrió. No fue una sonrisa de alegría. No fue una sonrisa de burla. Fue algo mucho más aterrador. Fue la sonrisa de la justicia que ha esperado pacientemente en la oscuridad. La sonrisa de quien acaba de prender la mecha y se sienta a disfrutar del lento y devastador espectáculo de ver arder el imperio de su enemigo. Salió de la sala sin mirar atrás, sus tacones marcando un ritmo firme y decidido sobre el mármol. El sonido era el de un ejército de una sola mujer marchando hacia la guerra que acababa de declarar. Y ganar. La memoria es un arma de doble filo. Para Santiago, era un álbum de recortes de sus propios triunfos, con Isabela como una presencia borrosa y sonriente en el fondo. Para Isabela, era un archivo meticuloso, un dossier de cada humillación, cada sacrificio, cada noche en vela que había invertido en su liberación. Flashback. Sevilla, 10 años atrás. El patio de la casa de sus padres en el barrio de Santa Cruz olía a jazmín y a tierra mojada. Isabela tenía 25 años y sus manos estaban manchadas de óleo turquesa. Un lienzo a medio terminar, un retrato impresionista de una bailaora flamenca,
descansaba en el caballete. La luz de la tarde andaluza se filtraba por las bugambillas, pintando el suelo de mosaicos con sombras púrpuras. La pintura era su aliento, el único lenguaje en el que sentía que no mentía. Santiago entró en el patio como una ráfaga de viento del norte, trayendo el olor a ciudad y ambición. Llevaba un traje impecable y el pelo engominado. Acababa de conseguir la financiación para su proyecto, Rivastech. Cariño, tenemos que hablar. Ni siquiera miró el cuadro. Sus ojos ya estaban en el futuro, un futuro que él diseñaba y en el que ella debía encajar. Dejó el pincel. ¿Ha pasado algo? He conseguido la inversión. Los alemanes han dicho que sí. Pero esto es solo el principio, Isa. Necesito dedicarme a esto en cuerpo y alma. Necesito una base sólida. Una esposa que me represente, que organice las cenas, que agasaje a los clientes. Alguien que convierta nuestra casa en el centro de mi universo profesional. Isabela miró su lienzo, la pasión congelada en la mirada de la bailaora. ¿Y mi carrera? La exposición en la Galería de Valencia es en 6 meses. Santiago le tomó las manos, ignorando las manchas de pintura como si fueran polvo. Su voz se volvió melosa, la misma que usaba para seducir a los inversores. Tu arte es maravilloso, un hobby encantador. Pero esto es la vida real. Es nuestro futuro. ¿Quieres ser la esposa de un genio de la tecnología o una pintora que apenas vende un par de cuadros al año? Piensa en todo lo que podremos tener. El ático en Serrano, los viajes, la seguridad. Yo construiré el imperio, y tú serás mi reina. Esa noche, mientras Santiago dormía, Isabela entró en su estudio y cubrió el lienzo con una sábana blanca. Fue como enterrar a una parte de sí misma. No lloró. En su lugar, abrió su ordenador portátil y, en lugar de buscar galerías de arte, se matriculó en un curso online de posgrado en mercados financieros internacionales de la London School of Economics. Si iba a ser la reina de un imperio, razonó con una frialdad que la sorprendió a sí misma, más le valía entender cómo funcionaba el dinero. El suyo, y sobre todo, el de él. Flashback. Valencia, 5 años atrás. La brisa del Mediterráneo se colaba por el balcón de la suite del Hotel Las Arenas. Isabela estaba oficialmente en Valencia para un fin de semana de compras y spa con amigas. Santiago se lo había sugerido. Te veo estresada, cariño, desconecta. Gasta un poco. Sus amigas, en efecto, estaban en el spa. Isabela, vestida con un traje de chaqueta de lino, estaba en una sala de reuniones anónima en el centro financiero de la ciudad. Frente a ella se sentaban 2 hombres, un notario de la vieja escuela y un joven y agresivo gestor de patrimonios de Zúrich, que su abuela Carmen le había recomendado antes de morir. El fideicomiso de tu abuela está diseñado para ser una fortaleza, Isabela, explicaba el gestor suizo, Ziegler. Tu marido no puede tocarlo, ni siquiera saber de su existencia a menos que tú lo autorices. Pero el capital está inmovilizado, generando un interés modesto. Tu abuela, sin embargo, incluyó una cláusula. Si demuestras capacidad y conocimiento para gestionarlo, puedes convertirlo en un vehículo de inversión activa. Isabela asintió, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Durante los últimos 5 años, mientras organizaba cenas benéficas y sonreía en fiestas, había devorado libros de economía. Había seguido los mercados de valores antes del amanecer. Había aprendido sobre derivados, futuros y capital de riesgo. Quiero empezar a moverlo, dijo, su voz firme. Quiero crear mi propio fondo, discreto, con sede en Luxemburgo. Y quiero empezar a invertir en sectores que Santiago considera demasiado volátiles. Biotecnología, energías renovables. Y en startups tecnológicas que compitan con la suya. El notario arqueó una ceja. Ziegler sonrió. Por primera vez, veía en ella a la nieta de Carmen de la Vega, una mujer que construyó un imperio hotelero desde la nada con una sonrisa encantadora y la astucia de un general. Será un placer trabajar para usted, señora Fuentes. Ese fin de semana, mientras Santiago recibía fotos de ella sonriendo con una copa de champán en la piscina, Isabela firmaba los documentos que ponían en marcha una maquinaria financiera secreta y letal. No era una víctima preparándose para el divorcio.
Era una estratega sentando las bases para una adquisición hostil. Presente. Madrid, la noche después del juicio. El ático de la calle Serrano, el que Santiago le había prometido, ahora se sentía como una jaula dorada a punto de cambiar de dueño. Isabela caminaba descalza sobre el frío suelo de mármol. No había celebrado la victoria. La euforia era una emoción demasiado simple para lo que sentía. Era una sensación de alineamiento. Como si las piezas de un puzzle que llevaba años construyendo en la oscuridad por fin encajaran bajo la luz. Se sirvió una copa de albariño y se asomó al inmenso ventanal que dominaba el skyline de Madrid. Las luces de la ciudad parpadeaban como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo negro. Recordó la noche que lo descubrió todo. Flashback. Madrid, hace 14 meses. Santiago había llegado tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella. Un floral demasiado dulce, demasiado joven. Reunión larguísima con los japoneses, había dicho, dándole un beso en la frente que se sintió frío y falso. Más tarde esa noche, el iPad de Santiago, conectado a la red familiar, recibió una notificación. Era un recibo de una joyería. Un colgante de diamantes. Y una nota de regalo que aparecía en la vista previa. Para mi Lucía. Pronto todo será nuestro, ese Lucía. Su asistente personal. Una joven ambiciosa que la miraba con una mezcla de admiración y envidia. Isabela sintió una punzada de algo helado en el pecho. No fue dolor. Fue claridad. La claridad cegadora de una traición que lo explicaba todo, la distancia, las mentiras, el desprecio creciente en su mirada. Podría haberlo confrontado. Podría haber gritado, llorado, roto la vajilla de Limoges. Era lo que él esperaba. Era lo que cualquier mujer débil y decorativa habría hecho. En su lugar, hizo una captura de pantalla del recibo y se la envió a su correo electrónico seguro. Luego, abrió el archivo encriptado en su portátil donde guardaba los informes de Herr Ziegler. La columna de sus activos personales había crecido de forma exponencial. Aquella noche no durmió. No por el llanto, sino por la planificación. La traición de Santiago no era el final de su matrimonio. Era la justificación que necesitaba para acelerar el final de su imperio. Le había dado la razón moral, la furia fría que convertiría su estrategia defensiva en un ataque total. Dejó que el romance siguiera. Dejó que Santiago se enredara más y más en su propia red de mentiras. Cada mentira que él le contaba, cada factura de hotel que ella interceptaba, cada regalo que él le hacía a Lucía, era un clavo más en su propio ataúd. De vuelta al presente, Isabela bebió un sorbo de vino. Su móvil vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje de un número desconocido. Sé lo que le hizo a Mateo Ibarra. Y tengo pruebas. Granada te espera. Isabela dejó la copa. Mateo Ibarra. El primer socio de Santiago, el genio informático original de Rivastech. Muerto hacía 12 años en un supuesto accidente de escalada en los picos de Europa. Un tema del que Santiago nunca jamás hablaba. De repente, la guerra que creía haber ganado hoy en el tribunal se reveló como una simple escaramuza. La verdadera batalla, la que implicaba secretos enterrados y quizás sangre, no había hecho más que empezar. Y el fantasma de un hombre muerto la estaba llamando desde el sur. El sol de Marbella era descarado y dorado, se derramaba sobre la terraza del ático como miel líquida. Lucía Castel estiró su joven y bronceado cuerpo en una tumbona de diseño, sorbiendo un Bellini. Llevaba un bikini de una marca cuyo nombre apenas podía pronunciar y unas gafas de sol que valían más que el alquiler de su antiguo apartamento en Carabanchel. A sus pies, la milla de oro brillaba, un río de lujo y poder. Y ella, por fin, estaba en la orilla correcta. ¿No es perfecto, mi amor?, le dijo a Santiago, que estaba de pie junto a la barandilla de cristal, hablando por teléfono con el ceño fruncido. Él la ignoró, su voz era un siseo bajo y furioso. No me importa lo que diga el juez, necesito acceso a mis fondos. Tengo pagos que hacer. Libera la cuenta platino ahora mismo. Lucía frunció el ceño. Desde que había llegado de Madrid la noche anterior, Santiago no era el mismo. El hombre seguro y conquistador que le prometió el mundo había sido reemplazado por una bestia enjaulada, malhumorada y nerviosa.
Había culpado al estrés del divorcio, a la bruja manipuladora de Isabela. Lucía le había creído. Era fácil creer a un hombre que te había regalado un ático con vistas al Mediterráneo. ¿Problemas, cariño? Preguntó de nuevo, con un tono más meloso. Se levantó y se acercó a él, rodeando su cintura con los brazos. Apoyó la cabeza en su espalda musculosa. Santiago colgó el teléfono con un gruñido y se apartó bruscamente. El banco. Son unos idiotas. Un problema burocrático. Se solucionará. Pero Lucía había visto la gota de sudor que resbalaba por su sien. Había oído la palabra que el banquero había repetido al otro lado de la línea, congelado. Claro, mi amor. Oye, estaba pensando. Ahora que eres casi libre, podríamos empezar a mirar fechas para la boda. Algo íntimo pero elegante. Quizás en el Villa Padierna. Y he visto un anillo en Cartier que... Ahora no, Lucía, estalló Santiago, su rostro congestionado por la rabia. ¿No entiendes que acabo de salir de una batalla legal? Lo último que quiero es planear otra boda. Las palabras la golpearon como una bofetada. Se quedó helada, sus sueños de seda y diamantes desvaneciéndose por un instante. Había apostado todo a este hombre. Había traicionado la confianza de Isabela, una mujer que, a su manera distante, siempre había sido amable con ella. Había soportado ser el secreto, todo por la promesa de convertirse en la señora Rivas. Perdona, dijo Santiago, suavizando un poco el tono al ver su expresión. Estoy tenso, es todo. Esa mujer, Isabela. No sabes lo retorcida que puede llegar a ser. Pero yo soy más listo. En unos días, todo volverá a la normalidad. Ya lo verás. Te daré todo lo que te prometí. La besó, pero el beso fue apresurado, mecánico. Sabía a ceniza y a desesperación. Lucía se obligó a sonreír, pero una semilla de duda, fría y amarga, comenzó a germinar en su interior. Más tarde, mientras Santiago estaba encerrado en el despacho, gritando por teléfono a su abogado, Lucía se sirvió otra copa y encendió su tablet. La curiosidad era una comezón que no podía ignorar. Buscó en Google, divorcio Santiago Rivas Isabela Fuentes. Los resultados la abrumaron. Decenas de titulares de los principales periódicos económicos y de la prensa del corazón. El imperio Rivas se tambalea, la esposa silenciosa revela una fortuna secreta. Isabela Fuentes, la heredera durmiente que puso de rodillas al lobo de Ribastech. ¿Quién es la misteriosa Carmen de la Vega? La abuela que armó a la reina del jaque mate. Lucía leyó con los ojos cada vez más abiertos. 72 millones de euros líquidos. Un consorcio hotelero internacional. ¿Isabela? La mujer callada y elegante que siempre parecía estar en segundo plano, la que sonreía con melancolía en las fiestas. La imagen no cuadraba. Había subestimado a su rival. Todos lo habían hecho. Un sudor frío le recorrió la espalda. Si Isabela tenía tanto poder, ¿qué significaba eso para ella? ¿Para su futuro con Santiago? La promesa de Santiago de darle todo sonaba hueca ahora. ¿Qué todo podía darle un hombre cuya fortuna acababa de ser eclipsada por la de la mujer que estaba dejando? Su dedo tembloroso se desplazó hacia abajo, pasando los artículos de cotilleo, hasta llegar a la sección de noticias de mercado de expansión. Y entonces lo vio. Un titular de última hora, publicado hacía apenas 15 minutos. Movimiento sísmico en el IBEX. Un fondo de Luxemburgo ejecuta una opción de compra hostil sobre Ribastech. El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza. Abrió el artículo. El fondo de inversión IFB Capital, con sede en Luxemburgo, ha sorprendido hoy al mercado al ejecutar un paquete de opciones de compra acumulado sigilosamente durante los últimos 3 años. Con esta operación, IFB Capital se ha hecho con el control del 51% del accionariado de Ribastech, la joya tecnológica de Santiago Rivas. Fuentes cercanas a la CNMV confirman que la propietaria única de IFB Capital no es otra que Isabela Fuentes de la Vega. La operación, legalmente impecable, la convierte en la accionista mayoritaria, y de facto, en la nueva dueña de la compañía de su exmarido. El Consejo de Administración de Ribastech ha sido convocado a una reunión de urgencia mañana por la mañana. La tablet se le resbaló de las manos y cayó sobre los cojines de la tumbona.
El Bellini en su otra mano temblaba, derramando un líquido rosado sobre el suelo blanco. 51%. Dueña. Isabela era ahora la jefa de Santiago. La dueña de la empresa de la que salía el dinero para pagar este ático. El dinero para el bikini de marca. El dinero para el anillo de Cartier que nunca tendría. Santiago no había perdido solo un juicio de divorcio. Había perdido su empresa. Su imperio. Su poder. Y todo a manos de la mujer que él había llamado un cero a la izquierda. Lucía se quedó mirando el mar, pero ya no veía un futuro brillante. Veía un abismo. Se había acostado con el rey, creyendo que se convertiría en reina. Pero el rey acababa de ser destronado. Y la nueva monarca era la mujer a la que ella había ayudado a traicionar. De repente, una náusea violenta la invadió, un malestar que no tenía nada que ver con el alcohol. Corrió hacia el baño, justo cuando la puerta del despacho se abría y Santiago salía, pálido como un fantasma. Lucía, murmuró él, con el teléfono aún en la mano, sus ojos vacíos de toda arrogancia. Tienes que ver esto. Pero Lucía ya lo sabía. Sabía que la fiesta se había acabado. Y se dio cuenta de una verdad terrible y definitiva. En el gran tablero de ajedrez de Isabela Fuentes, ella nunca había sido la reina. Ni siquiera un peón. Había sido el cebo. Y la trampa acababa de cerrarse. Granada la recibió con un cielo de un azul intenso y el aire perfumado por los últimos azahares de la primavera. Isabela no había vuelto a la ciudad desde el funeral de su abuela, 3 años atrás. Conducir por las calles estrechas del Albaicín, con la Alhambra vigilando desde su colina, era como retroceder en el tiempo a los veranos de su infancia, cuando Carmen de la Vega, en lugar de cuentos de hadas, le leía las biografías de mujeres poderosas y le enseñaba a jugar al ajedrez, pensando siempre 3 movimientos por delante. El cementerio de San José, aferrado a la ladera junto a la Alhambra, era un lugar de una belleza melancólica. El silencio solo era roto por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los cipreses. El mausoleo de la familia de la Vega era una estructura de mármol blanco, sobria y elegante, como la propia Carmen. Isabela se detuvo frente a la lápida. Carmen de la Vega, empresaria, mentora, mujer libre. No ponía esposa ni madre. Su abuela siempre había sido dueña de su propia narrativa. «Hola, abuela», susurró, trazando las letras con la yema de los dedos. «Ojalá estuvieras aquí». «Lo he hecho. He movido la primera pieza, como me enseñaste. Pero ahora tengo miedo». El mensaje anónimo en su teléfono era un eco inquietante. «Mateo Ibarra. Granada te espera». ¿Qué conexión podía haber entre el socio muerto de Santiago y la tumba de su abuela? Recordó las últimas palabras lúcidas de Carmen en el hospital. Cuando llegue el momento, cuando realmente necesites saber quién eres y de qué estás hecha, busca en mis raíces. La respuesta no está en lo que construí, sino en lo que escondí. Busca en mis raíces. Isabela observó la base del mausoleo. Había un pequeño rosal plantado junto a la entrada, uno que su abuela cuidaba con especial esmero. Un rosal de rosas blancas. Recordó a Carmen diciéndole, las raíces más fuertes son las que no se ven. Se arrodilló, apartando con cuidado la tierra y la grava alrededor del rosal. Sus dedos, acostumbrados a la seda y al cristal, se ensuciaron de tierra. Y entonces lo notó. Una pequeña losa de mármol, ligeramente desajustada. Usando la punta de la llave de su coche, hizo palanca. La losa cedió, revelando un pequeño hueco. Dentro había una caja de madera de taracea, el trabajo artesanal típico de Granada. Y dentro de la caja, 2 objetos, una carta con el sello lacrado de su abuela, y una llave de caja de seguridad de un banco suizo, pesada y antigua. Con el corazón latiéndole en la garganta, Isabela rompió el sello. La caligrafía de Carmen era elegante y firme, incluso al final. Mi querida Isabela. Si estás leyendo esto, es porque el lobo ha mostrado sus dientes y tú has decidido no ser la oveja. Siempre supe que este día llegaría. Te crié para ser una reina, no la consorte de un rey de pacotilla. La llave que tienes en tus manos abre una caja en el banco Credit Suisse de la Paradeplatz, en Zúrich. Lo que hay dentro te dará el poder para terminar lo que has empezado.
Pero antes, debes conocer la verdad sobre el cimiento sobre el que Santiago Rivas construyó su imperio, un cimiento de mentiras y muerte. Hace 13 años, un joven brillante llamado Mateo Ibarra vino a verme. Era el socio de Santiago, el verdadero cerebro de Rivastech. Estaba aterrorizado. Había descubierto que Santiago estaba desviando fondos de la empresa y, lo que era peor, negociando la venta de su tecnología a espaldas suyas. Mateo había creado una patente revolucionaria, un algoritmo de encriptación que valdría miles de millones. Santiago quería robársela. Mateo me dio una copia de todos los documentos, los planos originales del algoritmo, los correos electrónicos donde Santiago lo amenazaba, las pruebas de las transferencias fraudulentas. Yo le aconsejé que fuera a la policía. Él quería darle a Santiago una última oportunidad para confesar. Fue un error fatal. Una semana después, Mateo Ibarra murió en un accidente de montaña. Nunca se investigó a fondo. Santiago se quedó con la patente, la registró a su nombre y construyó su fortuna sobre la tumba de su amigo. Yo guardé esas pruebas. Sabía que algún día las necesitarías. Son tuya ahora. Úsalas con sabiduría. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia es un banquete que alimenta el alma. Con todo mi amor. Carmen. Isabela tuvo que apoyarse en el frío mármol del mausoleo para no caer. El aire se le había escapado de los pulmones. No era solo un divorcio por infidelidad y codicia. Era algo mucho más oscuro. Santiago no era solo un marido cruel y un empresario sin escrúpulos. Era un ladrón. Y posiblemente, un asesino. La imagen de Santiago en el tribunal, llamándola cero a la izquierda, volvió a su mente. Él la había humillado por ser una simple decoración, mientras su pedestal estaba manchado con la sangre y el genio de otro hombre. La rabia que sintió fue pura, gélida y absoluta. Era la rabia de la justicia diferida. Sostuvo la llave suiza en su mano. Sentía su peso, el peso de una verdad que podía destruir a Santiago Rivas para siempre. El mensaje anónimo tenía sentido ahora. Alguien más sabía. Alguien más estaba esperando que ella actuara. Salió del cementerio mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Granada, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y sangrientos. Ya no tenía miedo. El legado de su abuela no era solo el dinero o los hoteles. Era una lección final. El verdadero poder no reside en lo que tienes, sino en la verdad que te atreves a desvelar. Y ella estaba a punto de desvelar una verdad que no solo haría caer un imperio, sino que desenterraría a los muertos y expondría al monstruo que se escondía detrás del hombre que una vez amó. El viaje a Zúrich era inminente. La guerra había entrado en una nueva fase, una mucho más peligrosa. La noticia del divorcio Rivas Fuentes había sido un festín para los medios, pero la toma de control de Rivastech por parte de Isabela fue un tsunami que arrasó el panorama mediático español. De la noche a la mañana, Isabela Fuentes dejó de ser la pobre esposa engañada para convertirse en un fenómeno. Los periódicos económicos analizaban su jugada maestra con una mezcla de asombro y admiración. Las revistas del corazón la bautizaron la Leona de Madrid. Los programas de televisión matutinos debatían su historia, convirtiéndola en un símbolo inesperado de empoderamiento femenino. En las redes sociales, el hashtag #TeamIsabela se hizo viral. Mujeres de toda España compartían memes de Isabela sentada en el tribunal, con la calma de una diosa de la venganza, junto a frases como "no llores por él", "factura" o "sé la Isabela de tu propia historia". Pasó de ser una figura privada a un icono público en menos de 48 horas. Isabela, refugiada en la suite presidencial de uno de sus hoteles en Madrid, el Hotel Vega, el buque insignia de su herencia, observaba la tormenta mediática con una distancia calculada. Su equipo de relaciones públicas, contratado meses atrás, gestionaba la narrativa con la precisión de un cirujano. Filtraron historias cuidadosamente seleccionadas sobre su excelencia académica, su discreta filantropía y su sacrificio por la carrera de su marido. La imagen que emergía era la de una mujer brillante y subestimada que finalmente reclamaba el lugar que le correspondía. Para Santiago, el infierno acababa de empezar. Si el juicio fue una humillación, la reacción pública fue una lapidación. De ser el admirado CEO, el Steve Jobs español, pasó a ser el villano de la nación.
el arquetipo del marido arrogante y machista que recibe su merecido. Los efectos en su negocio, o lo que quedaba de él, fueron inmediatos. Dos inversores clave de Silicon Valley retiraron su oferta de financiación para la nueva división de inteligencia artificial de Rivastech. Las acciones de la compañía, a pesar de la aparente fortaleza de la nueva dueña, cayeron en picado por la incertidumbre y el escándalo. Varios ejecutivos senior, oliendo la sangre, empezaron a enviar sus currículums a la competencia. Santiago estaba atrapado. Se encerró en el ático de Serrano, que ahora legalmente pertenecía a Isabela, pero del que ella aún no lo había desalojado. Era su jaula. Pasaba los días llamando a gritos a sus abogados, a sus banqueros, a sus contactos en el gobierno, pero las puertas que antes se le abrían con una sola llamada, ahora permanecían cerradas. El poder no reside en la persona, sino en la percepción. Y la percepción de Santiago Rivas estaba por los suelos. «Es una campaña de desprestigio», le gritaba a su abogado por teléfono, mientras paseaba como un animal enjaulado por el salón. «Esa mujer está usando a la prensa para destruirme. Tenemos que demandarlos a todos». «No puedes demandar a todo el país, Santiago», respondía el abogado, con voz cansada. «Mi consejo es que mantengas un perfil bajo. Desaparece. Deja que la tormenta amaine». Pero desaparecer no estaba en el ADN de Santiago. Él era el centro del universo. La idea de esconderse era peor que la derrota. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de jueves. Isabela, en una jugada maestra, había convocado a la nueva junta directiva, de la que ahora era presidenta, en la sede de Rivastech. Sabía que Santiago estaría allí, como un rey destronado obligado a ver la coronación de su sucesor. La reunión fue breve y brutal. Con una calma glacial, Isabela anunció una auditoría forense completa de todas las cuentas de la empresa de los últimos 10 años. Miró directamente a Santiago, que estaba sentado al final de la mesa, con el rostro desencajado, cuando dijo: «Transparencia total. Caiga quien caiga». Al salir de la reunión, acorralado por los periodistas en el vestíbulo del edificio, Santiago perdió el control. «Déjenme en paz», gritó empujando a un cámara. Pero el verdadero daño se estaba gestando en otro lugar. Un joven ingeniero de sistemas de Rivastech, a quien Santiago había humillado y despedido injustamente 2 meses antes, decidió que era el momento de su propia venganza. Tenía acceso a los archivos de seguridad del edificio. Y recordaba un incidente en particular. Esa noche el vídeo llegó de forma anónima a la redacción del principal noticiero de televisión del país. Y se emitió en prime time. La calidad era la granulada de una cámara de seguridad, pero la imagen era inequívoca. La escena era la sala de juntas de Rivastech, un mes antes del divorcio. Se veía a Santiago discutiendo acaloradamente con su equipo directivo. De repente, su rostro se contorsionaba en una máscara de furia pura. Cogía un prototipo de un nuevo smartphone de la mesa y lo estrellaba con una violencia inaudita contra la pared de cristal, haciéndola añicos. Luego se giraba hacia su asistente personal, no Lucía, sino su predecesor, un joven de aspecto asustado, y le gritaba en la cara, señalándolo con un dedo tembloroso: «Si vuelves a cuestionar una de mis decisiones, te juro que te arruinaré la vida. Haré que no vuelvas a trabajar en este puto país. ¿Me oyes?». El vídeo duraba apenas 30 segundos, pero fue la sentencia de muerte de su reputación. La imagen del CEO brillante y controlado se evaporó, reemplazada por la de un matón déspota y violento. Ya no era solo un mal marido, era un jefe abusivo, un hombre fuera de control. El escándalo de su divorcio era un asunto privado, la violencia en el lugar de trabajo era un crimen corporativo. En la suite del Hotel Vega, Isabela vio el vídeo en las noticias, con su abogada y Ziegler a su lado. No sonrió. No mostró ninguna satisfacción. Simplemente asintió, como si viera la confirmación de algo que ya sabía. «El castillo de naipes se derrumba», dijo Ziegler con su acento suizo. «No», respondió Isabela, su mirada fija en la pantalla, en el rostro descompuesto de Santiago. «Él mismo le ha prendido fuego. Nosotros solo le hemos quitado el agua». El teléfono de su abogada sonó. Era uno de sus contactos en la fiscalía. «La Fiscalía de Delitos Económicos va a actuar», dijo la abogada,
colgando el teléfono. La auditoría que has ordenado y este video. Van a iniciar una investigación oficial sobre su gestión. Ya no es un asunto civil. Se ha convertido en un caso penal. Isabela se levantó y se acercó a la ventana. La sede de Rivastech, el monumento que Santiago había construido para su propio ego, era visible a lo lejos. Bien, dijo en voz baja. Que los lobos se coman al lobo. La prensa había mordido con fuerza, pero ahora, olfateando la sangre, se acercaban depredadores mucho más grandes, la justicia, los reguladores, el Estado. Santiago Rivas estaba solo, sangrando en mitad de la arena, y la mujer que había despreciado era quien ahora decidía si los pulgares apuntaban hacia arriba o hacia abajo. Y el pulgar de Isabela estaba firmemente apuntando al suelo. La finca La Giralda, en las afueras de Toledo, era el corazón de piedra del clan Rivas. Un cigarral centenario rodeado de olivos y encinas, donde las tradiciones pesaban más que las hipotecas y el honor familiar era la única moneda de cambio real. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en una época de señorío y apariencias, gobernado con mano de hierro por la matriarca, doña Elena Rivas. Doña Elena, viuda del fundador del imperio original, era una mujer forjada en el acero de la posguerra. Vestía de luto riguroso desde hacía 20 años, y su rostro, surcado de arrugas finas como un mapa antiguo, rara vez mostraba otra emoción que no fuera una severa desaprobación. Había convocado a sus 2 hijos a un consejo de guerra familiar. Santiago llegó conduciendo su propio coche, su chofer había renunciado, sintiéndose como un colegial llamado al despacho de la directora. Su hermano menor, Álvaro, ya estaba allí, de pie junto a la chimenea apagada del gran salón, observando un retrato de su padre. Álvaro era la antítesis de Santiago. Donde Santiago era alto, ruidoso y expansivo, Álvaro era de estatura media, silencioso y observador. Santiago vestía trajes de poder, Álvaro, jerseys de cachemira y vaqueros de diseño. Santiago había heredado la ambición de su padre, Álvaro, la sensibilidad artística de una tía abuela que pintaba acuarelas. La familia siempre lo había considerado el débil, el soñador, una decepción silenciosa. Doña Elena entró en el salón sin hacer ruido, y sin embargo, su presencia absorbió todo el oxígeno de la habitación. Santiago, dijo, su voz tan seca como la tierra castellana en agosto. No hubo un beso, ni un abrazo. Solo juicio. Has arrastrado el apellido de tu padre por el fango de las revistas de cotilleos. Has convertido a nuestra familia en el hazmerreír de Madrid. Madre, no es culpa mía, replicó Santiago, a la defensiva. Es Isabela. Es una víbora, una manipuladora. Silencio, le cortó doña Elena. Un hombre de verdad controla a su mujer. Y si no puede controlarla, se deshace de ella en silencio, con dignidad. No la convierte en una mártir y asimismo en un payaso en un circo mediático. ¿Un vídeo? ¿Gritando como un verdulero? ¿Tu padre levantará la cabeza? Padre no tuvo que lidiar con una mujer como ella, gritó Santiago, la frustración rompiendo su fachada. Tu padre nunca habría sido tan estúpido como para subestimar a su oponente, sentenció la matriarca. Te has dejado cegar por esa fulana con la que te acuestas y por tu propia arrogancia. Y ahora todo lo que mi marido construyó está en manos de una Fuentes. Una advenediza. Álvaro, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cortante. Isabela no es una advenediza, madre. Su familia tenía dinero y clase cuando los Rivas todavía araban el campo. Y, si no recuerdo mal, fue padre quien insistió en el matrimonio para unir su nuevo dinero con el viejo prestigio de los Fuentes. Santiago miró a su hermano con veneno. ¿Y tú de qué lado estás? ¿Vas a defenderla? No defiendo a nadie, respondió Álvaro, encogiéndose de hombros. Solo constato los hechos. Subestimaste a Isabela. Todos lo hicimos. Y ahora ella tiene el poder. La pregunta no es de quién es la culpa. La pregunta es ¿qué vas a hacer? Doña Elena asintió, mirando a Álvaro con una rara chispa de interés. Por una vez, tu hermano tiene razón. Esto no es una rabieta de niño, Santiago. Tienes que arreglarlo. Pide perdón. Humíllate si es necesario.
Ve a verla y convéncela de que te devuelva el control de la empresa. Apela a los años que pasasteis juntos, al amor que un día os tuvisteis. Santiago soltó una carcajada amarga. ¿Amor? ¿Perdón? No la conocéis. No quiere mi perdón, quiere mi cabeza en una bandeja de plata. Entonces, dásela, dijo doña Elena, con una frialdad que helaba la sangre. Dé lo que quiere oír, llora, suplica. Haz lo que hacen los hombres para conseguir lo que quieren de las mujeres. Y cuando hayas recuperado el control, entonces, y solo entonces, la destruyes. Para siempre. El cinismo de su madre era tan absoluto, tan pragmático, que a Santiago se le revolvió el estómago. Se dio cuenta de que no había venido a buscar consuelo, sino instrucciones. Para su familia, esto no era una tragedia personal, era una crisis de gestión de activos. La reunión terminó sin ninguna conclusión, solo con la orden de su madre de arreglar su desastre. Santiago se marchó más solo y furioso que nunca. Álvaro se quedó atrás. Cuando estuvo seguro de que su hermano se había ido, sacó su móvil. Buscó un contacto guardado bajo el nombre IF. Mientras esperaba que respondiera, sus ojos se posaron de nuevo en el retrato de su padre, un hombre autoritario y cruel que lo había despreciado toda su vida por no ser como Santiago. Recordó los 15 años de matrimonio de Isabela. La había visto en innumerables cenas familiares, silenciosa y triste, soportando los desprecios de Santiago y la indiferencia de toda la familia Rivas. La había visto marchitarse poco a poco, su luz interior apagándose. Y sí, se había enamorado de ella. De su inteligencia silenciosa, de su bondad oculta, de la melancolía en sus ojos. Un amor imposible y secreto que había guardado como un tesoro prohibido. Verla ahora, renacida de sus cenizas, convertida en la arquitecta de la caída de su hermano, no le provocaba miedo ni resentimiento. Le provocaba una profunda y feroz admiración. ¿Isabela? Soy Álvaro. Al otro lado de la línea, la voz de Isabela era cautelosa, pero tranquila. ¿Álvaro? ¿A qué debo el honor? Acabo de tener una reunión muy instructiva con mi madre y mi hermano, dijo, caminando hacia la terraza, lejos de oídos indiscretos. Te van a presionar. Santiago intentará manipularte para que le devuelvas la empresa. No confíes en él. En ninguno de ellos. Hubo una pausa. ¿Por qué me dices esto, Álvaro? Álvaro respiró hondo, el aire de la sierra frío en sus pulmones. Era el momento de elegir un bando. Y su lealtad no estaba con el apellido que llevaba, sino con la mujer que representaba la justicia que su familia nunca había entendido. Porque siempre he sabido quién era Santiago de verdad. Un matón, un ladrón de ideas y de almas. Y siempre he sabido quién eras tú, incluso cuando tú misma parecías haberlo olvidado. Eres mejor que todos nosotros, Isabela. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Qué quieres, Álvaro? Preguntó ella, su voz sin inflexiones. Quiero ayudarte, respondió él, con una sinceridad que le salió del alma. Conozco la empresa. Conozco a Santiago. Conozco sus secretos, sus debilidades, dónde esconde el dinero que sin duda ha estado desviando. Quiero ayudarte a terminar lo que has empezado. A limpiarlo todo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. O quizás. A cambio de la satisfacción de ver a mi hermano recibir exactamente lo que se merece. Y de ver a mi familia aprender por primera vez lo que significa la palabra consecuencias. Isabela permaneció en silencio durante un largo momento. Álvaro esperó, el corazón en un puño. Sabía que se estaba jugando mucho. Si ella se lo contaba a Santiago, estaría acabado. Finalmente la voz de Isabela volvió, fría como el acero, pero con un nuevo matiz. Era el tono de una general aceptando a un nuevo y valioso aliado en el campo de batalla. De acuerdo, Álvaro, hablemos. Pero no por teléfono, mañana. A las 10. En el jardín del Museo Sorolla. Y ven solo. Colgó. Álvaro bajó el teléfono, una extraña sensación de liberación recorriéndolo. Había traicionado a su sangre, a su familia. Pero por primera vez en su vida, se sentía leal a sí mismo. Y a la reina que, en secreto, siempre había adorado. La guerra por el alma de Ribastech acababa de ganar un combatiente inesperado en la sombra.
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona era un templo de la opulencia. Lámparas de araña de cristal vertían una luz dorada sobre un mar de esmóquines y vestidos de alta costura. La gala benéfica anual para la lucha contra el cáncer era el evento social más importante de la temporada, un lugar donde el poder, el dinero y la influencia se daban cita para verse y ser vistos. Y esa noche, solo había una persona a la que todo el mundo quería ver. Cuando Isabela Fuentes hizo su entrada, un silencio se extendió desde el vestíbulo hasta la escalinata principal. No llevaba un vestido. Llevaba una declaración de guerra. Era un diseño de alta costura de un rojo tan intenso que parecía fuego líquido. Se ceñía a su figura con una elegancia audaz, dejando sus hombros al descubierto. Su pelo, recogido en un moño bajo y severo, y sus labios, pintados del mismo tono carmesí, completaban una imagen de poder y feminidad indomable. No llevaba joyas ostentosas, solo unos sencillos pendientes de diamantes que captaban la luz. Caminó por la alfombra roja sola, con la cabeza alta, y la multitud de fotógrafos entró en un frenesí. Ya no era la sombra de nadie. Era el sol. Dentro, los círculos de la alta sociedad se abrían a su paso. Hombres que antes la ignoraban ahora se inclinaban para besar su mano. Mujeres que habían cotilleado sobre ella ahora la saludaban con sonrisas admiradas. Isabela aceptaba los homenajes con una gracia distante, sus ojos escaneando la sala. Sabía que Santiago estaría allí. Sería su último acto de desesperación, intentar una reconciliación pública en el escenario más visible de España. Lo vio cerca del bar, con aspecto demacrado. Llevaba un smoking impecable, pero sus ojos tenían la desesperación de un hombre acorralado. Estaba hablando con un banquero que, claramente, deseaba estar en cualquier otro lugar. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada, Isabela le sostuvo la mirada, sin sonreír, y luego, deliberadamente, le dio la espalda para hablar con el ministro de Cultura. El desaire fue tan público y tan cortante como una bofetada. Más tarde, mientras Isabela conversaba con un grupo de empresarios catalanes, Santiago se abrió paso y la interceptó. Isabela, por favor. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Su aliento olía a whisky caro. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Santiago, respondió ella, su voz lo suficientemente baja para no crear una escena, pero cargada de un desprecio gélido. Por favor. Lo he estropeado todo. Fui un idiota, un ciego. Pero te quiero. Siempre te he querido. Dame una oportunidad para arreglarlo. Era la actuación de su vida. Una súplica de arrepentimiento de un hombre que no conocía el significado de la palabra. Isabela lo miró, y por un instante, no vio al monstruo, sino al hombre del que una vez se enamoró, y sintió una punzada de algo parecido a la lástima. Pero fue fugaz. Se te da muy bien el teatro, Santiago, dijo, su voz recuperando su filo. Pero esta obra se ha terminado. Y el público se ha ido a casa. Ahora, si me disculpas, el alcalde de Barcelona me está esperando. Hizo ademán de marcharse, pero él la agarró del brazo. Un gesto posesivo, desesperado. No te atrevas a darme la espalda. Sigo siendo tu marido. En ese preciso instante, una voz chillona cortó el murmullo de la gala. Suéltala, Santiago. Lucía Castel estaba allí, en el borde del círculo que se había formado a su alrededor. Llevaba un vestido de seda verde que no lograba disimular su incipiente embarazo. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, y sus ojos brillaban con una mezcla de furia y pánico. Había violado la seguridad del evento, una invitada no deseada en el paraíso. Santiago soltó a Isabela como si su brazo quemara. ¿Qué coño haces aquí, Lucía? ¿Qué hago aquí? Rió ella, una risa histérica que atrajo todas las miradas. He venido a ver a mi prometido. Al hombre que me iba a dar el mundo y que ahora ni siquiera me coge el teléfono. Al hombre que me dejó tirada en Marbella con las tarjetas de crédito bloqueadas y un bebé en camino. El escándalo era ahora un volcán en erupción. Los móviles se alzaron discretamente para grabar la escena. Isabela retrocedió un paso, convirtiéndose en una espectadora silenciosa de la demolición final del hombre que había sido su marido. Cállate, Lucía, siseó Santiago, su rostro pálido de horror.
No me callo, gritó ella, avanzando hacia él. ¿Creías que podías deshacerte de mí como si fuera basura? Llevo a tu hijo en mi vientre. Tu heredero. Santiago la miró con puro desprecio. Tú no llevas nada mío. Eres una cualquiera. Una simple aventura. El rostro de Lucía se descompuso. La humillación pública, la misma que Santiago le había infligido a Isabela, ahora era su propia tortura. Las lágrimas de rabia brotaron de sus ojos. Y en su desesperación, lanzó su última bomba, su arma de destrucción mutua. Se giró, no hacia Santiago, sino hacia la multitud, hacia las cámaras de los móviles, hacia Isabela. ¿Mi hijo? Dijo, su voz temblando de una rabia venenosa. Tienes razón, Santiago. Quizás no sea tuyo. Has estado tan ocupado intentando salvar tu imperio que no te has dado cuenta de lo sola que he estado. Luego se volvió hacia él, su voz un susurro que, sin embargo, resonó en el silencio atónito de la sala. Así que espero que estés preparado para pagar la manutención, cariño. Y reza para que un juez pueda probar que es tuyo. Reza mucho. Porque quizás, solo quizás, el padre sea alguien con un futuro mucho más prometedor. Con esa última frase, cargada de veneno y de una duda insidiosa, se dio la vuelta y se marchó, abriéndose paso entre la multitud conmocionada. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Santiago se quedó plantado en el centro de la sala, completamente solo. Había perdido a su esposa, a su amante, su empresa, su reputación y, ahora, incluso la dudosa paternidad de su posible hijo. Era un hombre desnudo, despojado de todas sus mentiras. Isabela lo observó por un último momento. No había triunfo en su mirada, solo una profunda y agotadora sensación de finalidad. Había venido esa noche a cimentar su victoria social. Pero el destino, con su irónico sentido del drama, le había ofrecido un espectáculo mucho más completo, la autodestrucción total de su enemigo, televisada en directo para la élite de España. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Santiago Rivas ahogándose en los restos de su propia vida. La traición, como un boomerang, siempre vuelve a la mano que la lanza. Y la de Santiago acababa de golpearle en plena cara. Zúrich la recibió con una lluvia fina y un cielo del color del acero. La ciudad, con su aire de eficiencia discreta y riqueza antigua, era el escenario perfecto para la siguiente fase de su plan. El Credit Suisse en la Paradeplatz no era un banco, era una catedral del dinero. Sus interiores de mármol y madera oscura susurraban historias de secretos guardados durante generaciones. Isabela fue conducida por un director de banca privada a una cámara acorazada en el subsuelo. El aire era frío y olía a metal y a papel viejo. Usando la llave de su abuela y una contraseña que Carmen le había hecho memorizar de niña, el nombre de un poeta granadino olvidado, el banquero abrió la caja de seguridad, número 72. Dentro, además de una pila de documentos legales, había un diario encuadernado en cuero y varios sobresellados. Isabela pidió que la dejaran sola. Primero examinó los documentos que Mateo Ibarra le había confiado a su abuela. Estaba todo allí, los bocetos originales del algoritmo, firmados y fechados, copias de correos electrónicos en los que Santiago primero intentaba comprar la patente por una miseria, y luego lo amenazaba veladamente. Extractos bancarios que mostraban transferencias de fondos de Ribastech a una cuenta offshore a nombre de Santiago en las Islas Caimán. Era la pistola humeante. Con eso, podía enterrar a Santiago no solo por fraude, sino por un posible homicidio. Pero fue el diario de su abuela lo que atrajo su atención. Era de los últimos años de su vida. Con el corazón encogido, Isabela empezó a leer. Eran reflexiones sobre los negocios, la vida, el envejecimiento. Y entonces, encontró la entrada que lo cambió todo. 15 de mayo. He vuelto a soñar con él. Con Klaus. Incluso después de 50 años, su recuerdo es lo único que me hace sentir joven y estúpida. Mi gran amor. Mi gran secreto. A veces me pregunto cómo habría sido la vida de mi hija, y la de Isabela, si yo no hubiera sido tan cobarde. Si hubiera luchado por él, en lugar de aceptar el matrimonio concertado que mi padre me impuso. Isabela frunció el ceño. ¿Klaus? Su abuelo, el marido de Carmen, se llamaba Antonio. Siguió leyendo.
pasando las páginas con una urgencia creciente. Mi padre nunca me lo perdonó. Enamorarme de un banquero suizo, de un von Schroeder, el hijo de su mayor rival. Esa sangre nunca se mezclará con la nuestra, me dijo. Me obligó a volver a España, a casarme con Antonio de la Vega, un buen hombre, pero un hombre al que nunca amé. Y me obligó a jurar que nunca revelaría la verdad sobre el padre de mi hija. Isabela dejó de respirar. Releyó la frase. La verdad sobre el padre de mi hija. Su madre. El hombre que ella había conocido como su abuelo, Antonio de la Vega, no era su abuelo biológico. Continuó leyendo, sus manos temblaban. Klaus von Schroeder. Mi único amor. Cuando supo que estaba embarazada, quiso dejarlo todo por mí. Pero su familia era demasiado poderosa. Y la mía, demasiado orgullosa. Nos separaron. Le hicieron creer que yo había perdido al bebé. A mí me dijeron que él se había casado con otra. Mentiras sobre mentiras. Construí mi imperio, el Imperio Vega, como una fortaleza para protegernos, a mi hija y a mí. El apellido de la Vega fue mi escudo. Pero la sangre tira. Y la sangre de Isabela no es solo la de los comerciantes granadinos. Es la de los banqueros de Zúrich. Isabela se recostó en la silla, la fría realidad asentándose en su interior. Su abuelo, el hombre que le había dado el apellido que la definía, era un banquero suizo. Un von Schroeder. Uno de los nombres más antiguos y discretos del mundo financiero europeo. Abrió uno de los sobres sellados que quedaban en la caja. Dentro había un certificado de nacimiento original de su madre, expedido en una clínica privada de Ginebra. El nombre del padre era Klaus von Schroeder. También había una carta del propio Klaus, escrita a Carmen un año antes de la muerte de ella. La había encontrado. Mi querida Carmen, leía. 50 años. Te he buscado durante 50 años. Ahora que sé la verdad, que tenemos una hija y una nieta, mi único deseo antes de morir es reparar el daño que nuestras familias nos hicieron. No tengo otros herederos. Mi fortuna, mi legado, todo lo que he construido, legalmente les pertenece. Mi equipo de abogados se pondrá en contacto con los tuyos. No es una oferta, es un derecho de sangre, vuestro. En el fondo de la caja, había un último documento. Un dossier preparado por un bufete de abogados suizo. Detallaba el patrimonio de Klaus von Schroeder, fallecido 6 meses después de escribir esa carta. Era una fortuna que hacía que la suya propia, la que había revelado en el tribunal, pareciera una propina. Acciones, propiedades, arte, participaciones en docenas de corporaciones. Y un control casi total sobre uno de los bancos privados más exclusivos de Suiza. Isabela se quedó sentada en el silencio helado de la cámara acorazada durante casi una hora. Su identidad, la historia de su vida, todo se había reescrito en cuestión de minutos. El hombre al que había llamado abuelo era un extraño. Su verdadero linaje provenía de un amor prohibido y de un poder financiero que nunca había imaginado. Su abuela, la mujer a la que más admiraba, le había dejado un último regalo. Una última arma. El dinero de los Vega la había hecho independiente. Las pruebas contra Santiago la habían hecho poderosa. Pero la sangre de los von Schroeder la hacía intocable. Salió del banco y caminó bajo la lluvia de Zúrich, sintiéndose como una persona completamente diferente. La revelación no la debilitó, la blindó. Entendió la obsesión de su abuela con la estrategia, con el poder silencioso. Era una herencia de 2 mundos, la astucia andaluza y la precisión suiza. Sacó su teléfono y marcó el número de Álvaro Rivas. Álvaro, soy yo, dijo, su voz más firme que nunca. Tengo lo que necesito para acabar con tu hermano. Pero antes necesito que investigues algo para mí. Un nombre. Klaus von Schroeder. Hubo un silencio al otro lado, y luego un silbido de asombro. Isabela. ¿Estás segura? Los von Schroeder no son gente con la que se juega, son el viejo dinero. El poder real. Se dice que pueden hacer o deshacer una empresa con una sola llamada telefónica. Lo sé, respondió Isabela, mirando su reflejo en un escaparate. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una reina con un reino secreto. Soy una de ellos. La partida de ajedrez había cambiado.
Ya no jugaba para ganar una guerra contra Santiago Rivas. Ahora jugaba para reclamar un trono que nunca supo que era suyo. Y desde esa altura, Santiago no parecía más que un peón insignificante a punto de ser barrido del tablero. El golpe final fue una sinfonía de precisión legal y financiera. Mientras Isabela volaba de regreso a Madrid, sus abogados suizos, en coordinación con el equipo de Álvaro, presentaron las pruebas del fraude de la patente y la evasión fiscal a la Fiscalía Anticorrupción. La evidencia era tan abrumadora, tan meticulosamente documentada, que la acción fue inmediata. 2 agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, vestidos de paisano, se presentaron en el ático de la calle Serrano al amanecer. Santiago, que había pasado la noche bebiendo, les abrió la puerta en bata, con los ojos hinchados y la barba de 3 días. Santiago Rivas. Queda detenido por presuntos delitos de fraude fiscal, apropiación indebida y falsedad documental. Tiene derecho a guardar silencio. La imagen de Santiago Rivas, el otrora titán de la tecnología, siendo escoltado con esposas a un coche sin distintivos, fue la apertura de todos los telediarios del mediodía. La caída había sido total, pública y humillante. Pero Isabela no había terminado. La detención era solo el principio. La verdadera decapitación tenía que ser corporativa. Esa misma tarde, convocó una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Rivastech. El ambiente en la sala de juntas, la misma donde el vídeo de la furia de Santiago había sido grabado, era fúnebre. Los miembros del consejo, hombres mayores y leales a la familia Rivas, la miraban con una mezcla de miedo y resentimiento. Eran los últimos vestigios del antiguo régimen. Isabela entró, vestida con un traje pantalón de color gris perla que era la encarnación de la autoridad serena. No la acompañaba ningún abogado. Solo Álvaro, que se sentó discretamente en una silla contra la pared, como un mero observador. «Buenos días, señores», comenzó Isabela, su voz tranquila llenando el silencio. «Como saben, soy la accionista mayoritaria de esta compañía. Y, dadas las circunstancias y la detención del señor Rivas esta mañana, he perdido por completo la confianza en la actual dirección de la empresa». Uno de los consejeros, un viejo amigo del padre de Santiago, carraspeó. «¿Pretende dirigir usted la empresa, señora? Con todos mis respetos, usted es una pintora, no una CEO». Isabela esbozó una media sonrisa. «Tiene razón. No soy una CEO. Soy la dueña. Y como dueña, mi única obligación es proteger el valor de mi inversión. Y este consejo que permitió y encubrió las prácticas fraudulentas del señor Rivas durante años, es un lastre para el futuro de Rivastech». Pulsó un botón en la mesa, y en la gran pantalla de la pared apareció una moción legal. «Por tanto, en mi calidad de accionista con el 51% del capital, y en virtud del artículo 17 de los estatutos de la compañía, procedo a votar la destitución inmediata de todos los miembros de este Consejo de Administración. Voto a favor. La moción queda aprobada. Pueden recoger sus efectos personales. El personal de seguridad les acompañará a la salida». Los hombres se quedaron boquiabiertos. Fue una ejecución. Rápida, limpia, sin sangre, pero absolutamente letal. Uno a uno, se levantaron en silencio, derrotados, y abandonaron la sala que había sido su feudo durante décadas. Cuando el último de ellos se fue, la sala quedó en silencio. Solo Isabela y Álvaro. «Ha sido poético», dijo Álvaro, acercándose a la mesa. «Ha sido necesario», corrigió ella. «Ahora viene lo difícil, reconstruir. Limpiar la imagen de la empresa y devolverle la confianza de los mercados y de sus empleados». «Necesitarás un nuevo CEO», señaló Álvaro. «Alguien que conozca la empresa desde dentro, pero que tenga las manos limpias». Isabela lo miró fijamente, una mirada larga y evaluadora. Había visto su trabajo en las últimas semanas. La discreción con la que había obtenido información, la brillantez con la que había trazado los flujos de dinero ocultos de Santiago, la lealtad que había demostrado. Había subestimado a Álvaro, igual que todos los demás. Él no era el débil, era el inteligente. «Tengo a alguien en mente», dijo ella lentamente. «Alguien a quien Santiago siempre despreció,
pero que tiene una visión para esta empresa que va más allá de la codicia y el ego. Alguien en quien confío. La puerta de la sala de juntas se abrió. El nuevo equipo legal de Isabela y varios ejecutivos interinos entraron, listos para recibir órdenes. Isabela se puso de pie, en la cabecera de la mesa que una vez fue el trono de Santiago. Señores, anunció, su voz resonando con una autoridad incontestable. Les presento al nuevo director ejecutivo de Rivastech. El hombre que, con mi total respaldo, liderará esta compañía hacia una nueva era de innovación y ética. El señor Álvaro Rivas. Si la destitución del Consejo había sido un terremoto, esto fue el tsunami que nadie vio venir. La traición definitiva. No solo había despojado a Santiago de su empresa, sino que se la había entregado a su propio hermano. Al hermano que él siempre había humillado. Era un movimiento de ajedrez tan cruel y tan brillante que solo una mente como la de Isabela, forjada en el dolor y afilada por la estrategia, podría haberlo concebido. Álvaro la miró, una mezcla de sorpresa y gratitud en sus ojos. Había aceptado ayudarla sin pedir nada a cambio, y ella le estaba dando el reino. Isabela, comenzó a decir, abrumado. No digas nada, le interrumpió ella en voz baja, mientras los demás aplaudían la decisión, demuéstralo. Demuestra que el apellido Rivas puede ser sinónimo de honor, no solo de arrogancia. Mientras Álvaro, el nuevo rey, estrechaba las manos de su futuro equipo, Isabela se apartó discretamente. Su trabajo allí había terminado. Había conquistado el imperio, había derrocado al tirano y había instalado a un nuevo líder. Miró por última vez la sala de juntas, el epicentro del poder de Santiago. Ya no quedaba nada de él. Solo un fantasma, una historia de advertencia sobre la arrogancia y la subestimación. El imperio Rivas no había caído. Simplemente, había cambiado de manos. Y su nueva reina era mucho más formidable que el rey al que había destronado. Un año después. El sol de Andalucía caía a plomo sobre los jardines del Palacio de San Telmo, una joya arquitectónica del siglo XVII cerca de Jerez que Isabela había comprado y restaurado. El aire olía a lavanda y a tierra caliente. Donde antes había salones polvorientos y ruinas, ahora se alzaba la sede de la Fundación Carmen de la Vega, un centro de vanguardia dedicado a apoyar y financiar a mujeres emprendedoras en los campos de la tecnología y el arte. Isabela, vestida con un sencillo vestido de lino blanco, caminaba por los claustros con una joven ingeniera que le explicaba con entusiasmo su proyecto de una app para mujeres rurales. Escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes, su rostro sereno y lleno de una calma poderosa. Ya no era la mujer tensa y controlada del tribunal, ni la estratega implacable de la sala de juntas. Era una mujer en paz, que había transmutado su dolor en un propósito. El poder ya no era un arma para la venganza, sino una herramienta para construir. Había encontrado el equilibrio perfecto. Pasaba la mitad de su tiempo en España, dirigiendo la fundación, y la otra mitad en Zúrich, aprendiendo a gestionar el vasto y complejo imperio von Schroeder, junto a un consejo de sabios banqueros que habían pasado del escepticismo inicial a un profundo respeto por la nieta de Klaus. La justicia, como un río que siempre encuentra su cauce, había seguido su curso para los demás protagonistas de la historia. Santiago Rivas, tras pasar 6 meses en prisión preventiva, había sido condenado a 3 años de cárcel por fraude fiscal. Su pena fue reducida por buena conducta y por colaborar en la desarticulación de la red de cuentas offshore que él mismo había creado. Salió de la cárcel como un hombre roto. Sin dinero, sin amigos, sin poder. El imperio Rivas, ahora bajo el nombre de Rivas Vega Tech y dirigido brillantemente por Álvaro, había triplicado su valor en bolsa tras una profunda reestructuración y una apuesta por la transparencia. La familia Rivas, liderada por una doña Elena humillada, había repudiado a Santiago para salvar las apariencias y mantener su relación con el nuevo centro de poder, Álvaro. La última vez que alguien lo vio, Santiago vivía en un modesto apartamento alquilado en el barrio de Vallecas, en Madrid. Un periodista lo fotografió haciendo la compra en un supermercado de descuento, con la mirada perdida y el aspecto de un hombre mucho mayor. Veía las noticias del éxito de la empresa que llevaba su apellido, ahora un símbolo de innovación ética,
y la rabia impotente era su única compañera. Lucía Castell también encontró su lugar en el nuevo orden. Tras el escándalo de la gala, y con la paternidad del niño en duda, se encontró sola y sin recursos. El bebé, una niña, resultó ser de Santiago, pero él, desde la cárcel y en la ruina, no podía ofrecerle nada. Desesperada, y en un acto de humildad que nunca creyó poseer, escribió una carta a Isabela. No pedía dinero. Pedía trabajo. Isabela, en un acto de inesperada clemencia, le ofreció un puesto. Lucía trabajaba ahora como recepcionista en el turno de noche de uno de los hoteles de la cadena Vega en Valencia. Tenía un sueldo digno, un seguro médico y un pequeño apartamento para ella y su hija. Cada día, al ponerse el uniforme con el logo Vega, recordaba quién estaba en la cima de la cadena alimentaria. No era un castigo cruel, sino una lección diaria y silenciosa de poder y consecuencia. A veces, la misericordia es la forma más elegante de la victoria. Álvaro Rivas se había convertido en uno de los CEO más respetados de Europa. Había demostrado tener un talento innato para los negocios, combinado con una ética que la empresa nunca había conocido. Él e Isabela habían forjado una sólida alianza profesional y una profunda amistad. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes en la prensa, pero ambos sabían que lo suyo era algo diferente, más raro y más fuerte, un respeto mutuo nacido de las cenizas de una guerra compartida. Él nunca le confesó su amor de juventud. Entendía que Isabela, después de Santiago, necesitaba libertad, no otra relación. Esa tarde, en el palacio, Álvaro se unió a Isabela en la terraza que dominaba los viñedos. La Junta de Zúrich ha aprobado la adquisición de la startup de biotecnología, le informó, entregándole una tablet. Excelente, respondió ella, sin mirarla. Confío en tu criterio. Se quedaron en silencio un momento, observando la puesta de sol teñir el cielo de naranja y púrpura. ¿Eres feliz, Isabela?, preguntó Álvaro en voz baja. Isabela pensó en la pregunta. Feliz era una palabra demasiado simple. Había conocido la traición, el dolor, la soledad. Había empuñado la venganza como un arma y había descubierto que el vacío que dejaba solo podía llenarse con la creación. Soy libre, Álvaro, respondió finalmente. Y eso es mucho más que la felicidad. Es la paz. Miró al horizonte, donde el último filo del sol se hundía en la tierra. Había ganado. Había recuperado su nombre, su fortuna, su poder y, lo más importante, a sí misma. No necesitaba la venganza porque había construido un futuro tan brillante que el pasado, con sus sombras y sus fantasmas, simplemente se había desvanecido. Se dio cuenta de que toda su vida con Santiago, se había sentido como la luna, reflejando la luz de un sol que no era el suyo. Pero se había equivocado. Nunca fui su sombra. Siempre fui el sol esperando amanecer.